Hoy en Estado Nacional. Peores pronósticos asociados a la pandemia son ya una realidad. El país hace malabares para atender la crisis desde una débil posición fiscal. Esto es un problema a nivel nacional que no nos tocó en la mejor condición económica para resolverlo y va a requerir sacrificio de todos. Además, necesidad de las familias ante el desempleo genera avalancha de solicitudes de bono proteger. Iremos haciendo las asignaciones en función de los recursos disponibles. Mientras tanto, surgen interrogantes de cuál será la ruta a seguir pasado el impacto inicial. ¿Cómo hacemos para evitar que muchas empresas quiebren en el transcurso de los próximos meses? Esto y más, hoy en Estado Nacional. Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Estado Nacional. Hoy domingo 19 de abril, justo cuando se cumplen ya 6 semanas y casi 4 días de que se detectó en el país el primer caso confirmado de COVID-19. Una pandemia que ha puesto al país y al mundo a luchar contra una crisis sanitaria, pero también que empezamos ya a realizar cuáles son las consecuencias de esa crisis económica. Y precisamente para conversar sobre este tema, hemos invitado hoy a la ministra de Trabajo, Yanina Dinarte. Buenos días, señora ministra. Muy buenos días, muchas gracias por el espacio. Han tenido unas semanas sumamente ocupadas, ¿verdad? Unas semanas muy intensas, mucha responsabilidad y por supuesto también una gran necesidad de las familias con los impactos que estamos percibiendo, así que efectivamente el Ministerio de Trabajo ha estado en la línea frontal también acompañando para generar soluciones. De eso vamos a conversar y también damos la bienvenida a nuestro siguiente invitado, que es don Luis Javier Castro, empresario y quien es presidente de la firma Mesoamérica, pero que también ha sido líder de una serie de organizaciones como AED y United Way, que buscan o impulsan el trabajo colaborativo del sector privado, don Luis Javier, con gobierno y con sociedad civil, ¿verdad? Así es. Muy buenos días. Muchas gracias, Liliana, por tenerme en el programa, Yanina y otros invitados. Vamos a conversar sobre este desafío tan grande. Y para entrar un poco más en detalle sobre el desafío económico que vamos a enfrentar, también invitamos a don Luis Lieberman, quien fuera vicepresidente de la República, economista de la reconocida firma CEPSA, consultores, consejeros económicos financieros, una empresa que ha venido analizando la realidad económica del país por más de 40 años, ¿verdad, don Luis? Yes. Buenos días, más de 40 años estamos en eso. Bueno, pues me imagino que esta crisis va a ser una de esas, y es un ícono que va a quedar dentro de los análisis que ustedes hacen. Y también damos la bienvenida a don Enio Rodríguez, quien es el presidente del Colegio de Ciencias Económicas. Él es también gerente general de la empresa Copesa y fue también ministro de Financiamiento y Deuda Externa durante el gobierno de don Luis Alberto Monge en un contexto de crisis también, ¿verdad, don Enio? Así es, muy buenos días a todos. Nos tocó vivir en el 82 lo que ha sido la crisis de mayores dimensiones que ha tenido nuestro país después de la Segunda Guerra Mundial y hoy pues ya nos encontramos en otro escenario de crisis muy distinto, pero con dimensiones muy preocupantes. Eso lo vamos a analizar hoy, y es que mientras el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense de Seguro Social libran una verdadera lucha titánica para contener la pandemia, las autoridades económicas están corriendo contra el tiempo para encontrar los recursos económicos con los cuales hacerle frente, pero también surgen las interrogantes de qué es lo que sigue. Vamos a ver la siguiente nota sobre lo que ha pasado en las últimas semanas. Un desastre insólito que en solo 3 meses ha cobrado miles de vidas, enfermado a millones y confinado al mundo a casa, paralizando la economía. La pandemia por COVID-19 no se parece a nada que hayamos vivido y las dimensiones de sus consecuencias apenas empiezan a vislumbrar. En su reporte sobre la perspectiva económica mundial, esta semana, el Fondo Monetario Internacional, en el mejor de los escenarios, confirma los peores presagios. Estamos proyectando que el crecimiento mundial descenderá a menos 3% en el 2020. Se trata de un recorte de 6.3 puntos porcentuales con respecto a enero del 2020. El gran confinamiento se convierte así en la peor recesión desde la Gran Depresión, dejando muy atrás también la crisis financiera mundial.
Las proyecciones del Banco Mundial también hablan ya de una recesión. Para América Latina, vaticinan una contracción del 4.6% del PIB. En el caso de Costa Rica, se pronostica que nuestra economía, que el año pasado había crecido un 2.1%, tendrá una caída de un 3.3%, aunque algunos analistas son aún más escépticos. Por lo menos yo creo que la caída en el Producto Interno Bruto será cercana al 4%, más de lo que están diciendo los organismos internacionales, porque el impacto que vamos a tener, especialmente en el sector turismo, que es tan importante para Costa Rica, va a ser muy fuerte. Mi cálculo es que este año vamos a terminar con un déficit fiscal muy cercano al 10% del Producto Interno Bruto. No veo posibilidad, con una economía que no va a crecer este año, sino que va a decrecer, que mejora la situación fiscal. Y si tenemos suerte, terminaremos en 10%. Entonces, nos va a costar, el año 21 va a ser un año muy difícil, porque vamos a tener un déficit fiscal muy alto, una deuda pública todavía más alta y una economía que apenas empezará a medio recuperarse el año entrante. No quisiera ser pesimista, pero es que el turismo impacta tanto en nuestra actividad económica, cerca del 8% del PIB y el 13% de la población ocupada, pero además las cadenas de valor del sector turístico permean sobre el resto de actividades económicas, y además las medidas restrictivas de distanciamiento social y aislamiento están afectando al sector comercio, a otros sectores de actividad económica, quizás el ajuste o la contracción sea mayor de ese 3.3. En la desesperada lucha por frenar la pandemia y salvar vidas, el confinamiento y el aislamiento social producen a su vez paralización económica, desempleo y pobreza, dejando a los gobiernos con muy poco margen para la acción. Según las estimaciones más recientes de la Organización Internacional del Trabajo sobre variaciones en las horas laborales producto de esta crisis, en el segundo semestre de este año habrá una reducción del empleo mundial de un 6.7%, el equivalente a 195 millones de trabajadores a tiempo completo. En el país, ya miles sienten ese golpe. Cuando hacemos una estimación más global, intentando que sea conservadora, que no sea alarmista, sino que sea conservadora, que sea de piso, identificamos que la pobreza podría llegar al 40%, podría estarse duplicando, podría estar afectando a más de 1 millón de personas en más de 300.000 hogares. La crisis, de dimensiones inimaginables, toma al país en un momento crítico. Nos agarra la crisis sanitaria con un impacto en la economía, no solo nacional, sino internacional, con unas finanzas muy debilitadas. Ya se estaba hablando de un 7% del PIB y un 60% en la deuda pública. Entonces, no nos agarra de la mejor manera. En un nuevo grupo de medidas para enfrentar la crisis sin precedentes, el gobierno presentó al Congreso un presupuesto extraordinario en las últimas semanas. Con él pretende destinar 275.000 millones a la atención de personas afectadas laboralmente, 224.000 millones a la atención de la deuda pública y 2.400 millones para reforzar las medidas sanitarias. La herramienta crítica paliativa para las personas desempleadas es el bono proteger, con la intención de otorgar 125.000 colones mensuales durante 3 meses a quienes hayan sufrido despido o suspensión de contrato total o más de un 50% de su salario, y una modalidad de bono de 62.500 durante 3 meses para quienes hayan sufrido suspensión de menos del 50%. La meta inicial es alcanzar a unas 612.000 personas afectadas. A tan solo 2 semanas de abierta la plataforma digital en la que se solicita, 400.000 costarricenses ya la habían pedido. Iremos dando prioridad a aquellos casos que tengan menores ingresos, de tal manera que podamos ir dándoles menores ingresos reportados, de tal manera que podamos ir garantizando protección e incluso en aquellos hogares donde puedan tener algunas poblaciones que son de vulnerabilidad ampliada, adultos mayores, o que podamos comprobar que hay población en situación de discapacidad. Jefaturas femeninas sin duda es un criterio que debe ser considerado a la hora de priorización, pero lo cierto es que también iremos haciendo las asignaciones en función de los recursos disponibles. Esta semana el ministro de Hacienda recibió en forma virtual a una delegación del Fondo Monetario Internacional para evaluar la sostenibilidad de la deuda pública de Costa Rica
El país ya ha solicitado un crédito por más de $500 millones. Esta entidad ya aprobó créditos por 389 millones para El Salvador y por 143 millones para Honduras para enfrentar la pandemia. Bien, es que el impacto de esta crisis económica derivada de la pandemia, probablemente usted en sus hogares la están sintiendo ya, con algún miembro de la familia que haya perdido el trabajo o que se le haya reducido la jornada laboral. Y por eso, doña Yanina, quien ha estado liderando desde el Ministerio de Trabajo esta primera medida, digamos, de contención, que es el bono Proteger, tal vez si comenzamos, ¿cuál es la dimensión? En este momento, bueno, veíamos unas cifras estimadas de cuántas son las solicitudes, pero son solo 2 semanas cuando se abrieron la plataforma, ¿y qué pasó? Bueno, muy importante decir, este bono Proteger ha sido concebido para poder generar un alivio y llevar una solución inmediata a las familias para atender sus necesidades más básicas. Por supuesto, esto dimensionando no solo el nivel de afectación que vamos a tener en el país, sino también entendiendo que ya las personas en muchos casos no tienen un ingreso desde el primer momento. Por supuesto, aquí estamos hablando de personas que fueron despedidas, que se les aplicó suspensión de contrato. Eso quiere decir que no tienen ingresos del todo, reducción de jornadas, pero también estamos hablando de trabajadores independientes, de personas que están en la informalidad o incluso de trabajadores temporales. Estas dimensiones, por supuesto, nos implican a nosotros a generar una solución rápida, y lo que estamos hablando en este momento es que sí, tenemos ya más de 400,000 personas que han hecho el trámite durante estos días, después de una semana de haber abierto el formulario, por supuesto la plataforma proteger.go.cr. La reacción fue muy rápida para poder empezar a levantar la información de las personas. Por ejemplo, en el mundo de la informalidad, que es un mundo tan amplio en nuestro país, es muy difícil poder llegar a estas personas, y ahora estamos hablando básicamente de un esfuerzo que nos va a permitir, con cerca de 296,000 millones, que es la globalidad de lo que hemos estado previendo, nos podría permitir atender a cerca de 790,000 personas. Que están en proceso de aprobación. ¿Disponibles cuántos tienen? Porque tal vez la expectativa de muchos costarricenses es, ya me metí a la plataforma, ¿cuándo va a llegar ese dinero? ¿Cuál es la expectativa real? Claro, esto es muy importante porque el primer esfuerzo que hemos hecho es básicamente habilitar de recursos propios, tanto del Ministerio de Trabajo como de la Comisión Nacional de Emergencias, por ejemplo, 16,000 millones. Esos 16,000 millones nos permitirían llegar a unas 56,000 personas, calculando que les tenemos, ¿verdad?, el resguardo de la protección de los 3 meses. Después, por supuesto, con el primer presupuesto que está extraordinario en la Asamblea Legislativa, ya que estaríamos hablando de cerca de 150,000 millones que nos permitirían sumar 400,000 personas. Esperaríamos que durante esta semana que está por iniciar, la Asamblea Legislativa pueda dar debate a este presupuesto, básicamente porque son recursos que vienen de la CAF y también un poco un aporte de los esfuerzos que han hecho las instituciones con ahorros, ¿verdad?, que hemos tratado de identificar. Bueno, no eran ahorros, pero hemos hecho sacrificios importantes de tal manera que podamos habilitar más recursos para poder atender a una población más grande. Claro, don Luis Javier, desde el punto de vista de las empresas, porque quizás muchas personas están trabajando en empresas que han tenido, digamos, una comunicación franca para explicar qué pasa, pero en otras solo están llegando las cartas de suspensión. ¿Qué es lo que están viviendo las empresas para entender la crisis que está desarrollándose paralela al tema sanitario? Muchas gracias. Sí, creo que es importante entender que este es un problema sistémico, que eso implica todos al mismo tiempo, global e inédito. Esas 3 cosas hacen de este problema algo sumamente serio, en donde a nivel global hay países que estaban mucho mejor preparados que otros para enfrentar este tema. Hay países que tuvieron por muchos años mucho mayor disciplina fiscal, estaban más preparados para hacerlo. Ese no es nuestro caso. Nuestro caso es un caso en donde partimos de un momento donde estábamos con un déficit fiscal del 7 y un desempleo del 13. Y eso nos obliga, más que nunca, a unir esfuerzos entre los diferentes sectores. Nos obliga más que nunca a poner a Costa Rica en el centro. Porque a nivel de las empresas la situación es muy compleja y la gran pregunta es ¿por cuánto tiempo? Eso es algo que yo me atrevería a decir que, si bien es cierto, la parte sanitaria podría tener un final, ojalá feliz, lo antes posible, la parte económica va a tener un rezago importante. Y la depresión global a la que nos enfrentamos
creo que no tiene precedentes. Y es por eso que si vemos solamente el sector turismo, hablando con los hoteleros y gente del sector turismo, estamos hablando del orden de 180,000 personas que están perdiendo su trabajo en las últimas 2 semanas. Que ya lo hicieron, que ya perdieron su trabajo. Ya lo perdieron, obviamente están en el proceso de que estén en la plataforma del ministerio. También es importante entender que los ministerios tienen que acoplarse a esta velocidad. Sí. Y por eso hay campañas de respuesta inmediata que son fundamentales. A mí me parece que el bono proteger es clave, las transferencias en dinero para que la gente pueda ir y consumir la comida y así también promover a los pulperos y a los agricultores, etcétera. Es fundamental el tema de alimento físico antes de que mientras esas transferencias llegan. Ahí tenemos una alianza muy importante del sector privado, cámaras, AED, Horizonte Positivo, con la Comisión Nacional de Emergencias, con el despacho de la primera dama en la campaña. Trabajando en conjunto, gobierno, empresa, sector privado con gobierno. Así absolutamente. ¿Para hacer qué? En este caso específico, bueno, el proyecto que se llama Saldremos Adelante Costa Rica, que es el proyecto Sombrilla, tiene 3 componentes. Un componente es el tema de comida para todos, que es esta alianza con la Comisión Nacional de Emergencias para dar alimentos en físico. Y ahí hay, del lado del sector privado, 2 componentes, o 3 componentes: efectivo, alimentos, porque hay una gran cantidad de empresas del sector privado que producen alimentos, exportan fruta o producen alimentos, y logística, ¿verdad? Estamos hablando de camiones, centros de distribución, todo a la disposición de la Comisión Nacional de Emergencias para poderle llegar a estas 600,000 personas. Segundo programa es el de testeo proactivo. Nosotros estamos convencidos de que es fundamental generar algún tipo de testeo proactivo, y hay muchos países en el mundo que lo están haciendo, para combatir el virus, pero además para poder irse reinsertando a la economía poco a poco. Que es vital para generar de nuevo trabajo, y eso me lleva a doña Yanina, leyendo el reporte de la OIT más reciente sobre el tema de coronavirus, en una de sus conclusiones, ellos decían que a pesar de las buenas intenciones e intervenciones de los gobiernos de todo el mundo, porque en esto está la mayoría de países y muchos con una situación fiscal y económica como la nuestra, pero decían ellos, a pesar de las buenas intenciones e intervenciones de los gobiernos, los recursos públicos son limitados y es necesario utilizarlos para alentar a las empresas a mantener o crear puestos de trabajo. Así es. Además de esta, digamos, acción primaria y vital del bono proteger, que creo que hay una gran expectativa, ¿qué otras medidas están pensando para lo que sigue? Porque estos recursos alcanzan para 3 meses. Sí, bueno, yo creo que es importante siempre recurrir a las 3 dimensiones que implica esto. La dimensión sanitaria, que es la primera con la que reaccionamos y con la que pudimos, por supuesto, empezar a hacer tratamiento y atención para evitar que se nos diera una expansión mucho mayor. Después vinieron acciones directamente enfocadas en las empresas. Yo siempre recuerdo que las acciones que hemos tomado en favor de las empresas están pensadas también en evitar la destrucción de los puestos de trabajo. En la medida en que nosotros ayudemos a las empresas a que no mueran, estamos también protegiendo el empleo. Y después vienen las acciones por las personas. Las acciones por las personas van en distintas dimensiones. Por supuesto, por un lado, el bono proteger, esta ayuda humanitaria que se está también concibiendo para poder llegar en primera fase a las personas que hoy no tienen ingresos y que saben que podrá llegar el bono proteger, pero que por supuesto tardará algún tiempo, pues ya nos ayuda. Pero también están todas las gestiones que hay que ir haciendo preparatorias para el día después de la crisis, para el día después de la emergencia. Esto es muy importante porque ese día después del COVID es un momento que tiene que haber sido planificado previamente y es parte del esfuerzo que se está haciendo también desde el Gobierno de la República y donde me parece que es muy importante, no solo el esfuerzo que pueden hacer los ministerios vinculados a la producción, sino que tenemos que ir haciendo instituciones como el Ministerio de Trabajo también, que por ejemplo con la misma OIT hemos estado ya empezando a dar espacio para en las próximas semanas poder abrir y habilitar espacios para la reflexión de cómo vamos a ayudar a levantar nuevamente el tema del empleo, porque además ya sabíamos que no solo teníamos una situación fiscal difícil, sino también que veníamos con 309,000 personas que estaban en situación de desempleo. Que de esas 309,000 personas que estaban en situación de desempleo no pueden aplicar a solicitar este bono proteger. No, esas 309,000 personas no pueden aplicar a proteger porque los recursos que se han habilitado son dirigidos a atender la crisis. Sin embargo, por supuesto, nosotros
nosotros como Ministerio de Trabajo y otras instituciones como el mismo INE, seguimos haciendo esfuerzos para poder tratar de atender a personas que estaban antes de la emergencia en situación de desempleo. Claro, que nos han escrito al programa, perdón Luis Javier, nos escribieron varias personas, después del último que estuvo usted aquí, señora ministra, diciendo, ¿y con nosotros qué? Porque si la situación se agrava para los que pierden trabajo, aún más para estos que estaban jugándosela con cosas muy informales. Claro, pero aquí entramos en una dimensión. Probablemente ya esas personas estaban en una ocupación informal. Y proteger contempla y abre también la posibilidad de aplicar a personas que estaban en una situación de trabajo informal. Eso es muy importante recalcarlo a la ciudadanía porque esto da tranquilidad de que muchas personas que estaban en la informalidad van a poder acceder a proteger. Por supuesto, aquí siempre recordando que las personas no pueden mentir para acceder al bono proteger porque estamos hablando de recursos públicos. Y usted ha sido clarísima en términos de que la responsabilidad de las personas si mienten. Estas personas que estaban con salarios son las que están saliendo digamos, víctimas de las empresas que están teniendo problemas. Sí, es que yo siento que hay como 3 grandes universos de personas que están necesitando urgentemente tener algo en la mesa. Las personas que tradicionalmente estaban en pobreza, digamos, la lista IMAS, es una lista que ya recibía unas transferencias que probablemente se les agrava un poco y hay que pensar cómo se les amplía un poquito eso. Está el universo de las personas que trabajan en la formalidad y que perdieron su empleo. Esas son personas que de alguna manera se pueden mapear más fácil porque tenían un trabajo en una empresa y ahora no la tienen. Y luego está el gran universo de todos los trabajadores informales. Esa tercera lista es una lista muy compleja. Ahí se está trabajando con las municipalidades, con las asociaciones de desarrollo, con tecnología para que la gente levante la mano y diga yo estoy en problemas, para poder realmente llegarle, ya sea con el bono proteger o con la ayuda humanitaria en alimentos físicos. Claro, usted, señora ministra, ha estado esta semana en sesiones de trabajo en el Congreso explicando el tema de los recursos, porque aquí la gran disyuntiva o la gran tarea que ha tenido el gobierno es que esta emergencia hay que atenderla ya, pero no hay recursos y de cada partida que se toma genera presión sobre otro lugar. ¿Estuvieron en esas explicaciones en el Congreso? Sí, efectivamente, esta semana que recién termina tuvimos una sesión con la mesa de trabajo que viene conociendo el presupuesto extraordinario. Creo que fue una discusión muy valiosa y yo quiero aprovechar para reconocer a los diputados y las diputadas. No solo nos ayudaron en su momento con la ley de reducción de jornadas que podemos decir que es un valioso paso porque hoy estamos hablando de personas que no han perdido su trabajo, sino que tienen un ingreso menor, pero lograron proteger su trabajo. Y también ahora encontramos una disposición importante para trabajar en sacar estos presupuestos extraordinarios. Estamos hablando de este primero de 150.000 millones que nos permitiría muy prontamente llegar a 400.000 personas y después, como ustedes saben, hay 2 proyectos adicionales que también están en discusión que podrían traducirse en un segundo presupuesto extraordinario, que básicamente son los recursos de combustibles y los recursos del INSS, que con esto podríamos sumar 125.000 millones más y entonces ahí sí podríamos tener los recursos suficientes para poder llegar a esos 790.000 personas. Y quiero decir, esas 790.000 personas representarían básicamente el 40% de la ENAO de los ocupados del sector privado. Claro, pero también ha habido algunas, preocupaciones, no, pero sí señalamientos. Vamos a ver lo que dijo la Contralora General de la República esta semana cuando los diputados le consultaron sobre este proyecto. A mí me parece que se debe estipular temas sencillos, por ejemplo, como quién va a pagar. ¿Va a ser el Ministerio de Trabajo? ¿Va a ser el Ministerio de Hacienda? ¿Quién va a asumir cuál responsabilidad? ¿Cuáles van? Porque vi en las filminas ayer indicadores para el control y la fiscalización, pero bueno, ¿quién va a llevar adelante esas evaluaciones, esas fiscalizaciones? A mí me parece que aquí hay temas de control interno, temas de responsabilidades que deben de quedar muy claras y más allá de cantidades, más allá de cuántos subsidios y de cuánto fue el pago o de cuántas solicitudes hubo, también tiene que haber algunos indicadores y criterios sobre la calidad, digamos, a quién, si realmente los subsidios que se entregaron a quienes realmente lo necesitaban. Y esos criterios y esas reglas tienen que estar claras, ¿verdad? Tanto para las personas que van a tomar decisiones y que van a actuar en la administración pública, como para la ciudadanía, para que tengan
una gran claridad de cómo va a operar todo este tema. ¿Tienen que publicar un reglamento, señora ministra? ¿Eso ya está en proceso o podría atrasar la entrega? No, tiene toda la razón la señora Contralora. Es importante tener un mecanismo que dé transparencia y confianza de cómo vamos a hacer la colocación de los recursos. Por eso esta misma semana publicamos el decreto que nos reglamenta el bono proteger, donde no solo se establece, se crea el bono formalmente por la vía de un decreto ejecutivo, sino que también se establecen los procedimientos que median para generar las exclusiones, identificar los beneficiarios y aplicar incluso los criterios de priorización, acompañado además, por supuesto, de los indicadores que estaremos reportando, y también hay un aspecto que es muy importante que tiene que ver con el resguardo de la información. Entonces el decreto y el reglamento contempla todos estos elementos que no solo han sido señalados por la señora Contralora, sino también que entendemos que es perfectamente una necesidad por parte de la Asamblea Legislativa y de los otros órganos de control. Incluso esta misma semana hemos sostenido también reuniones, tanto el ministro Bermúdez como yo, con la defensora de los habitantes, y estamos en la mayor disposición de rendir cuentas, porque además en esto hay que poner en perspectiva, estamos hablando de un bono y una plataforma que se pusieron a disposición de la ciudadanía en tiempo récord, en un tiempo realmente muy corto, entendiendo que necesitamos garantizar el distanciamiento social, entendiendo que la gente necesita el apoyo y entendiendo, por supuesto, que nuestro marco normativo es muy extenso, que hay muchos cuidados que hay que tomar y que, por supuesto, tenemos que cuidarnos todos también porque estamos cuidando los recursos públicos. Claro, vamos a terminar este tema de momento para ir a la pausa, y al regresar vamos a discutirlo con Luis Javier y con el resto de nuestros invitados. Más allá de las medidas de atención de la emergencia de hoy, ¿cuál es la ruta después de que termine la pandemia? Ya volvemos. Bien, y el conteo diario, el seguimiento diario que han estado haciendo los costarricenses sobre la cantidad de casos en el país, nos dan un resultado favorable que demuestra que las autoridades sanitarias y el país han estado haciendo una tarea extraordinaria. Sin embargo, también surge la pregunta ahora, además de la atención de los impactos económicos en las personas inmediatos, ¿cuál va a ser la ruta a seguir después de que se levanten las medidas de restricción? Veamos. Junto a la urgencia de atender las necesidades apremiantes de la crisis, emergencia sanitaria, supervivencia de personas y empresas en el cortísimo plazo, está también la expectativa sobre cuál es el plan para el día después. Los organismos internacionales ya señalan este tema como una de las prioridades. Even as we move through this containment phase, we must plan for recovery. Again, we must minimize the potential scarring effects of the crisis through policy action taken now. En el país, la expectativa es la misma y las opiniones variadas. El Ejecutivo debería estar ya coordinando con los sectores productivos a través de las representaciones de las cámaras correspondientes, cuáles son los requerimientos y pensar en qué tipo de incentivos fiscales, monetarios, de permisos, de tramitología, de cuotas, de la seguridad social, tal que puedan incentivar, puedan premiar a aquellas compañías que rápidamente empiecen a recontratar fuerza laboral, que es lo fundamental. Creo que se tiene que enfocar por zonas y se tiene que enfocar por sectores, porque lo que es la medicina para el sector industrial es diferente a la medicina para el sector agrícola y es diferente la medicina para el sector construcción. Y va a tener que hacer una lista de 3 o 4 cosas negociadas con los diferentes sectores para poder darle las condiciones para que esto empiece a trabajar. Lo que viene hacia adelante debería estar enmarcado en una figura de libertad para trabajar y libertad para producir, para que entonces con ese trabajo y esa producción podamos seguir sosteniendo esa Caja Costarricense de Seguro Social de la cual estamos tan orgullosos.
que si un país de la región tiene posibilidad de concertar de una manera pues pausada, negociada, pero rápida, es Costa Rica, y un fondo de ese tipo, un fideicomiso para afrontar la emergencia, podría ser la manera en que también los sectores escépticos del papel del Estado tengan un papel contralor, puedan participar de ese fondo y confíen en que no es a la caja única del Estado que se van a destinar esos recursos, sino que se van a destinar a lo que es realmente urgente y absolutamente controlable. Don Luis, hemos visto una serie de medidas y proyectos de ley que el gobierno ha estado negociando en el Congreso, las medidas económicas, el Banco Central también y las autoridades regulatorias han corrido para hacer una serie de cambios. ¿Cómo evalúa usted lo que se ha hecho hasta el momento? Algunas cosas muy bien, lo que se ha hecho con el programa Proteger, lo que se está diseñando para los otros sectores que quedan por fuera, los informales. Creo que ahí dar los subsidios directamente a la gente que los necesita es muy importante. Igualmente, me parece que se cometieron algunos errores por la premura. El reducir o posponer el pago de ciertos impuestos hasta diciembre, sin nada a cambio, como se ha hecho en otros países, en que se ha dicho, ok, yo lo dejo a usted no pagar los impuestos por un periodo de tiempo, pero me mantiene tal porcentaje de la planilla. Entonces, aquí hay empresas que necesitan, hay empresas que no necesitan. El IVA lo estamos pagando todos los ciudadanos cuando vamos al supermercado, pero eso no le llega al gobierno, haciendo más difícil la situación fiscal. Si mañana vamos a importar algo, desde un carro hasta una camisa, eso el importador se lo va a pagar al gobierno tal vez de aquí a diciembre. El gobierno creo que está un poco optimista, porque si la idea es de que con ese capital de trabajo empleen gente, van a tener las empresas el movimiento comercial suficiente para antes del 31 de diciembre retribuirle al Estado eso, o vamos a entrar en un problema adicional de arreglos de pago a partir del 1 de enero. Desde su perspectiva, ¿cuáles debieron ser entonces las medidas, digamos, más eficientes y que...? De acuerdo a necesidad. Bien lo decía ahora la presentación, creo que la señora San Román, no todos los sectores son iguales, no todo el mundo está siendo afectado de la misma manera, entonces había que ser un poco más cuidadoso. Creo que en eso, bueno, ya se hizo, ya está caminando, algunas empresas le van a la mayoría de las empresas, ese capital de trabajo les va a ayudar. Lo que pasa que esto nos agrava una situación que de por sí no venía muy bien, aunque se había empezado a reparar, que son las finanzas del Estado. Que no venían bien para nada. Teníamos, el panorama del país era un déficit fiscal del 7%, que ahora se prevé que podría en esta crisis este año terminar entre 9 y 10%, ¿verdad? Un desempleo que superaba el 12% y ahora se habla que podría incluso llegar hasta un 30%, aunque esas son proyecciones iniciales. Y el crecimiento de la economía, que veíamos, el pronóstico es bien complicado. Don Enio, ustedes desde el Colegio de Ciencias Económicas plantearon una carta con copia al ministro de Hacienda en días pasados con la preocupación del tema de la regla fiscal. ¿Qué es la valoración que están haciendo ustedes o el temor que tienen? La desaplicación de la regla fiscal es inevitable por la emergencia nacional. Lo que nosotros queremos señalar es que debe haber una discusión del problema económico. La atención de la pandemia desde la perspectiva de salud, tenemos conferencias de prensa diarias, un seguimiento, una explicación de la estrategia y de las medidas que se van tomando, lo que se revisa y por qué se revisa. En materia económica, extrañamos que no se presente una hoja de ruta, una estrategia. Algunas de las acciones son excelentes, como las que ha tomado el Ministerio de Trabajo, pero no tenemos un marco general que nos permita decir hay impacto fiscal porque la menor actividad económica y algunas de las decisiones
van a hacer que los ingresos bajen, los gastos están aumentando. Entonces, ¿cuál es la estrategia de financiamiento de ese déficit? Y en ese marco, ¿cómo se está previendo la recuperación económica? ¿Qué instrumentos se van a utilizar? Y cuando uno mezcla variables económicas con variables de salud pública, uno se hace preguntas de si quiere acelerar la recuperación, qué otros elementos de la estrategia de salud debe incluir. Y ahí surge, como por experiencia de otros países, pruebas masivas que nosotros no estamos haciendo, que permitirían reactivaciones regionales o sectoriales, es decir... ¿Por qué las pruebas masivas permitirían eso? Porque permitirían, por ejemplo, definir que la provincia de Limón está exenta de coronavirus. Sabemos que tiene muy pocos casos, pero no sabemos si hay asintomáticos, si hay alguna contaminación comunitaria, como le llaman, y eso nos lo permitiría un barrido de pruebas, entonces empezar a pensar, bueno, podemos empezar a reactivar Limón. Claro. Don Luis, ¿usted piensa que, o como desde CEPSA y los economistas, cómo ven esa ruta, esa hoja de ruta para después de esta emergencia? Todos sabemos, y habíamos invitado al ministro de Hacienda y don Rodrigo Chávez y a la ministra de Planificación para que nos acompañaran. Entendemos que esta semana fue muy intensa, había muchas cosas que resolver, esperamos que pronto los podamos tener acá, pero ¿consideran ustedes que se está trabajando, hay claridad en esa agenda económica para reencender? No la conocemos, ni conozco a nadie que esté trabajando con el gobierno en eso. Y que es muy compleja, porque vea usted que no todos los países van a arrancar al mismo tiempo. Entonces, tenemos un sector, como lo plantea ahí mi colega Fernando Naranjo, como el turismo, de por más que corramos, ¿cuándo se va a volver a meter la gente en un avión para ir a otro lado? Entonces, eso tiene problemas especiales. ¿Cuándo va a arrancar de nuevo la economía norteamericana demandando las cosas que ya demandaba? Entonces, solo tener una visión de un país como el nuestro, tan abierto al mundo, de los flujos de capital hacia el país, de inversión, ¿cuáles sectores se vieron más afectados y cuáles sectores y cuáles empresas no van a salir de esto? Hay algunas que eran muy débiles, los que llaman en inglés las empresas zombies, que se estaban muriendo y esto las termina de matar, pero hay muchas empresas, y la gran mayoría, van a salir de esto mucho más débiles, porque están incurriendo en deudas, en plazos que no pueden pagar, ampliando plazos, pero no están, lo que no están es capitalizando para poder emplear a la gente. Uno ve, don Luis, en otros países que hay, por supuesto, con finanzas distintas, paquetes de inyección y de ayuda para algunas actividades críticas. Evidentemente, el país probablemente no se puede dar ese lujo. La dificultad para conseguir siquiera el bono proteger lo demuestra, pero ¿cuáles podrían ser las rutas? No, a mí me parece que hay que hablar con los sectores para ver cómo va saliendo cada uno. El primer tema que tenemos que ver es cuánto va a durar esto. Exacto. Entre más dure, más débiles van a ser las empresas, más endeudadas, más descapitalizadas, más difícil arrancarlas de nuevo para que vuelvan a contratar por lo menos el número de gente que ya tenían. No nos olvidemos de una cosa, Liliana. La economía venía desacelerándose desde el año 17. El déficit fiscal se venía haciendo más grande, la situación fiscal se venía empeorando. Se pasa la reforma con la esperanza de que en el 2020 empezaría una mejora que aliviaría la demanda del Estado por fondos en el país que le permitirían a las empresas y a las personas volver a generar actividad económica. Ahora, supóngase usted que 1 de enero del 2021, por decir cualquier fecha, empezamos de nuevo, tenemos una hacienda pública en una situación peor que la que encontró doña Rocío en el 2018, a pesar de que se hizo una reforma fiscal. ¿Por qué? Porque el déficit de este año y posiblemente el año entrante le agregan deuda a una economía que no está creciendo. Los intereses, solo el pago de los intereses y el peso de esa deuda va a hacer que sea mucho más difícil
ir a los mercados internacionales a conseguir dinero. Y tampoco nos van a seguir prestando si esa relación de deuda del gobierno a la producción nacional sigue creciendo. Ya nos tenían, las calificadoras nos pusieron en capilla ardiente. Sí, ya estábamos mal en la foto, pero don Enio, esta es una situación en la que estamos muchísimos países, en los mercados emergentes hay iguales, mejores y peores que Costa Rica. Pero ¿qué se debería estar haciendo o por dónde debería ir esa hoja de ruta? Hemos visto que el gobierno ha estado, se han hablado en forma, digamos, muy general de algunas iniciativas para conseguir fondos como si se va a eliminar el escolar, el bono escolar para el sector público, que si hay un impuesto solidario para las personas que ganan más, para las empresas. ¿Es esto suficiente o ustedes cuando hablan de la ruta después están hablando de otra cosa? Incluye la atención inmediata y sus consecuencias fiscales y su financiamiento. Uno lo que echa de menos es, así como nos presentan las curvas de la pandemia, no vemos las curvas de la crisis económica y cómo se va a atender. En particular, cómo generar, con explicación y explicación, las autoridades sanitarias han logrado un consenso y aceptación de la ruta particular de Costa Rica en materia de la pandemia. En materia económica debiéramos estar haciendo lo mismo. ¿Usted coincide, don Luis? Sí, y déjeme decirle, volviendo a las empresas, porque don Enio está tocando la parte pública. En el gobierno de Luis Alberto Monge, del cual don Enio fue ministro, se organizó en Casa Presidencial un programa que se llamaba el Programa de Salvamento de Empresas, hecho con un staff solo para eso, liderado por Max Soto Jiménez, exdirector del Instituto de Investigaciones de Ciencias Económicas de la Universidad, que se preocuparon por cada una de las empresas que significaban mucho empleo en el país. Y con él trabajamos, y yo empezaba como banquero una y otra vez, había que refinanciar las empresas una vez y otra vez, porque hasta que fueron saliendo adelante años después. Ese esfuerzo que se hizo en el 82, en un país mucho más sencillo que este, con mucho menos empresas, no lo vemos. ¿Alguien podría decir que es que la emergencia ha sido tan grande y tan brutal que están resolviendo lo urgente? Uno extraña, y lo digo porque participé en ese gobierno, que se dimensione la crisis y se vea cuáles son las medidas necesarias que se van a tener que tomar. Y tenían que ver con el frente externo, las negociaciones internacionales, tenían que ver con el frente interno, diálogos con las cámaras empresariales. Recuerdo cuando negociamos, por ejemplo, la reducción arancelaria, que significó el inicio de la apertura, cambio de la política cambiaria, estrategias de tasas de interés. Teníamos una inflación de 3 dígitos, entonces ¿cuál era la estrategia antiinflacionaria y cómo hacer que empresas no salvaran? Tratábamos de tener un mapa y mover variables y para mover tratar. Todas las variables, ir viendo qué se nos iba quedando atrás para tomar decisiones, con muchas también de apoyo a los más vulnerables, tanto en el área rural, que pesaba mucho en aquella época, como en el área urbana. En fin, ese marco general es el que uno le gustaría, si el gobierno lo tiene, que lo haga público, pero además no es solo hacerlo público, es generarle consenso, generar diálogo, donde pueden participar el Colegio de Ciencias Económicas, los empresarios, economistas distinguidos, en fin, mucha gente debe involucrarse en el proceso. Permítame agregarle una cosa. Cuando estábamos en lo más y mejor de la Segunda Guerra Mundial, el presidente Roosevelt, primer ministro Churchill, juntaron las mejores mentes para organizar la posguerra. Y ahí fue donde salieron las instituciones, de donde viene el presidente del Banco Central y el ministro de Hacienda, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, pero mientras que ellos se preocupaban por ganarle a Alemania y ganarle a Japón una guerra en que fallecieron millones de personas, había un grupo de personas que no estaba en el día a día, que estaban marcando qué pasaba, lo que llaman ahora el día después, que no es un día, sino que es un espacio de tiempo largo.
Eso es lo que pareciera que está haciendo falta, que lo que dice don Ennio, ir creando un consenso para que el año entrante la gente tenga, y donde digo la gente es tanto los trabajadores, porque si la gente tiene miedo de que se va a quedar sin trabajo, tampoco va a consumir, tampoco va a ir a comprar una casa, y entonces esto afecta al sector construcción y al sector comercio, y entonces nos hace falta que se vaya creando un consenso acerca de un grupo de medidas, y en algunos casos, como le dijo un agricultor a un amigo nuestro que estaba en política, y en cómo los ayudamos, no estorben. Yo creo que don Luis Javier lo dijo, déjenos la libertad de trabajar. Es posible que algunos sectores lo que necesitan es que el sector público y algunos no del sector público no los estorben para volver a la normalidad, pero es importante recordarnos que en Bretton Woods, que donde se terminó de diseñar el mundo de la posguerra, se empezó 2 años antes, cuando nadie sabía siquiera si Inglaterra iba a poder sobrevivir a la Segunda Guerra Mundial. En este momento, por dicha, no estamos en esas magnitudes de matazón de gente, pero es fundamental que haya un grupo que no esté en el día a día. El ministro de Hacienda tiene que ver cómo paga la planilla y cómo le da plata a la ministra de Trabajo para poder salir adelante con esto. ¿Sienten ustedes que falta equipo económico? Por ejemplo, la señora Merkel en Alemania estableció fuera del gobierno un grupo donde están economistas, empresarios, dirigentes laborales, dirigentes políticos haciendo una propuesta de reactivación. Y no la están haciendo ni el ministro de Finanzas, ni el de Salud, ni el de Trabajo, que tienen que atender su cartera y la emergencia y una agenda pesadísima. Tiene que ser gente que pueda respirar un poco, tomar distancia y empezar a analizar los escenarios, si las diferencias son sectoriales, regionales, el frente externo, el frente interno, cómo ir armando la reconstrucción. Estamos ante una crisis que es fundamentalmente una crisis de trabajo. Las anteriores tuvieron componentes financieros muy importantes, particularmente 2008-2009. Ahora el sector financiero no es parte del problema, puede terminar contaminado, pero eso nos ha generado una lógica y un tratamiento que debe ser muy distinto al de las crisis anteriores. Claro. Bien, pues realmente esperamos que el impacto de esta situación tan sui generis, que creo que nunca nadie ha vivido, vaya evolucionando, y aquí en Estado Nacional esperamos que en las próximas ediciones podamos tener esta discusión con las autoridades de gobierno también, como la hemos venido teniendo. Sabemos que esta semana fue muy intensa, lamentablemente el tiempo ya se fue volando. Para cerrar, voy a pedirle a cada uno de nuestros invitados que en 1 minuto nos dé sus conclusiones. Tal vez voy a comenzar con don Luis Javier Castro. Muchas gracias. Creo que, como lo ha dicho don Luis y citó a Churchill, que a mí me gusta mucho, nunca hay que desaprovechar una buena crisis. Y creo que esta crisis es de las más grandes que vamos a haber vivido como sociedad, y por ende estoy muy de acuerdo en que tenemos que unir esfuerzos el sector privado, el académico y el gobierno con un comando de guerra, dicen los países que tienen ejército, para poder enfrentar esta crisis. El reto que tenemos es gigante, porque además de un tema de salud, el tema económico se puede extender por mucho tiempo. Y el truco está en cómo le genero liquidez a las personas y liquidez a las empresas, y al mismo tiempo manejamos las finanzas del Estado. Yo insto al gobierno a desempolvar proyectos como el que se hizo hace muchos años con Fonproduce. Necesitamos levantar y quitar trabas para que podamos producir, y el gobierno debe revisar también el aparato estatal para entender si puede, con ese tamaño, manejar esta crisis. Muchísimas gracias, don Luis Javier. Doña Yanina, señora ministra. Muchas gracias. Bueno, esta crisis definitivamente tiene proporciones como nunca antes vistas, nos implica retos como sociedad en colectivo, por eso no solo tenemos que poner la mira en salir de la situación sanitaria con urgencia, sino que por supuesto tenemos que prepararnos ciertamente para la recuperación económica
porque los efectos en el empleo claramente los estamos viviendo ahora y esto nos genera un acumulado de efectos en las familias, por supuesto, y en la calidad de vida, que a su vez tienen un efecto cíclico en la posibilidad de levantar la propia economía. Así que tiene que ser un esfuerzo conjunto entre las instituciones, pero también los distintos sectores. Entendemos perfectamente que hay que escuchar a las empresas, pero también tenemos que escuchar a la sociedad civil, porque en este esfuerzo que tenemos que emprender juntos, tenemos que no solo aplicar innovación, sino también dimensionar lo que significa desde la perspectiva de las personas, de la sociedad en general y el reto que nos representa para no dejar a nadie botado en estos procesos que tienen que ser de una recuperación para toda la sociedad y por supuesto que nos permite incluso crecer más adelante. Muchísimas gracias, señora ministra. Don Enio. La crisis de 1982 permitió redirigir el país. Empezó la apertura externa, cambió la política cambiaria, cambió la estrategia del Estado empresario, una serie de revisiones fundamentales que se les ha dado continuidad hasta la fecha. Ese modelo en esta crisis lo podemos revisar, ver temas no resueltos, uno muy grave, el tema distributivo y cómo lo vamos a atender, y la situación de pobreza estructural del 20% de la población, cómo vamos a definir un Estado capaz de atender esas cosas sin molestar al sector privado, cómo se van a financiar esos programas, esas actividades y cómo nos vamos a modernizar. El nuevo normal, como llaman, después de esta crisis va a ser muy distinto. Va a ser uno de alta tecnología, mucha más robotización, inteligencia artificial y uso de medios electrónicos en la producción, en los servicios, en las comunicaciones. Pensemos en todo eso. Muchas gracias, don Enio. Don Luis. Cuando todo es prioritario, nada es prioritario. Cuando no podemos tomar, por ejemplo, dentro del Estado, para empezar, esta oportunidad para hacer el Estado más eficiente, que sirva, y el objetivo del Estado es servir a la sociedad, no es al revés. Aquí le dimos vuelta a la cosa. Es de la mayor importancia reestructurar el Estado para que le sirva a todos los ciudadanos, sin tanta burocracia, sin tanta cosa, por un Estado mucho más moderno, mucho más digitalizado. A mí me parece que ahí hay un tema que no se puede desaprovechar. Y el otro tema que creo que tenemos que ver es cómo hacemos para aprovechar esta crisis para la etapa económica en que está el mundo. Va mucho más rápido que nosotros, aunque nosotros vamos mucho mejor que el resto de la región, para aprovechar, como decía don Enio, todo el tema de la automatización en la producción. Sí me parece que tenemos como sociedad que llegar a acuerdos, no solo para ser una sociedad más justa, sino para ser una sociedad mucho más moderna. En el 82, del 82 al 90 se logró cambiar este país. Nosotros deberíamos aprovechar esta crisis para volver a cambiar el país y, ¿por qué no?, volver a compararnos con países como Corea, como Singapur, y en el caso de Singapur sin su modelo político, y que logremos que esta sociedad sea una mejor sociedad para nuestros hijos. Es sin duda una oportunidad, muchísimas gracias a todos los invitados, es una oportunidad de la cual podemos tomar o aprovechar la ventaja de que las autoridades sanitarias han estado haciendo un trabajo extraordinario. Sin embargo, la incertidumbre pareciera ser la firma de esta gran crisis y por eso lo importante es la oportunidad que pone para que la solidaridad y el trabajo conjunto, tanto de gobierno, sector privado y sociedad civil, demuestre su tarea. Bien, llegamos aquí al final de esta edición de Estado Nacional. Los esperamos de nuevo el próximo domingo a las 10 de la mañana. Muchísimas gracias.